El tema de hoy, chicos, es el movimiento zapatista. ¿Cómo surge? ¿Qué busca y a qué fue respuesta? Bueno, surge el 1 de enero de 1994 eh, y fue pues busca más que nada frenar la discriminación y ultrajes a los indígenas en el aspecto político, económico, público en general. Y es una respuesta a las reformas neoliberales que afectaron más que nada a los campesinos y a la población indígena y rural, ya que estas reformas pues técnicamente les quitan su derecho a la propiedad comunal, que es la manera en la que ellos viven. El reparto agrario se frenó completamente y se empezó a dar a particulares. Este movimiento surge como una respuesta a esas pues transgresiones que hizo el gobierno de Carlos Salinas a los pueblos indígenas. Digamos que surgen estas tres fuentes. Es un movimiento armado que surge como un movimiento armado, se arma como una revolución, como una guerra de guerrillas, donde buscaban pues de una manera demostrar que México no era el paraíso utópico que Carlos Salinas había demostrado. Precisamente para estas fechas, cuando estaba este movimiento en auge, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se inventa el chupacabras para que no volteen a ver este para que no volteen a ver lo que estaba pasando realmente en el país. Surge la crisis y todo esto, y pues ahí mantienen a los medios para que estén informando de ese ser que no existía. Y pues la dejó ir y sin vaselina, el buen Carlitos. Y pues se voló buena parte del país, de dinero del país, aparte de que básicamente regaló México. Le vendió Telmex aproximadamente en 2 millones de pesos a Carlos Slim, para que se den una idea. Nada más esa es una de las muchas que hizo, ¿eh? Para generar autonomía de los pueblos indígenas y un nuevo modelo sociopolítico que rechazaba el capitalismo y la globalización. Básicamente lo que pretendía este movimiento al rechazar el capitalismo y la globalización es generar una democracia tipo socialdemocracia, no tanto a los tintes del comunismo, porque hay que recordar que el comunismo no es democrático, en teoría. Tampoco el capitalismo, pero lo disfrazan más bonito. Bien, pero en sí lo que quería generar pues era una especie de autonomía indígena en los pueblos donde ellos pudieran generar su propia manifestación cultural. A partir de esto pues se generó cierta autonomía y además incluyeron otros movimientos eh, que a lo largo de la historia pues han sido digamos pues un poquito visto que entre minorías. Tenemos el movimientos ecologistas. Generalmente este tipo de movimientos sí tienen mucha fuerza económica para mantenerse porque un movimiento ecologista, en la mayoría de los casos, son personas pudientes que buscan preservar la ecología y que tienen dinero para ser vegetarianos. Porque hay de recordar, chicos, que para ser vegetarianos el bebé no quiere moverse. Ay, desde que bebé anda, ya ven cómo andan los bebés. Entonces, pues ahí van a ver esos por el bebé, ¿eh? Bien, movimientos ecologistas, el movimiento lésbico gay, bisexual, transgénero, travesti y más, porque acuérdense que ya lleve como 40 letras más. Entonces, y los movimientos feministas y obreros, etcétera, que tienen objetos diferentes, pero que al final de cuentas son una respuesta a los gobiernos y a las maneras en cómo nosotros, pues técnicamente, se busca de alguna manera, eh, ¿cómo podemos llamarlo, chicos? A ver, se busca de alguna manera frenar, pues, estos elementos discriminatorios. ¿Por qué es importante mencionarlo y por qué se menciona a pesar de que ya pasaron tantos años desde que surgió? Más de 20 años, ¿no?
26 años han pasado desde que apareció. Bien, les voy a decir por qué, chicos. Este movimiento fue un parteaguas en los movimientos sociales. Fue el primer movimiento que surge en los albores del siglo XXI. El primer movimiento social que demostró que el México que nos pintaban democrático, transparente, igualitario, era una verdadera farsa, orquestada por el PRI en el gobierno. Y ojo, muchos de los que están en la 4T eran parte de ese PRI. Uno de ellos es Manuel Barlet, que era secretario de Gobernación en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Tampoco se trata de enaltecer la 4T, simplemente de que fue una época en la que México trataron de representarlo como lo que no era, un país democrático, lo cual no era democrático porque el mismo partido tenía gobernando como casi 70 años. Un México libre con libertad de expresión cuando los medios estaban controlados por el gobierno y si no decían lo que el gobierno decía, los metían a la cárcel. Un ejemplo de esto es, bueno, al fallecido Manuel Loco Valdés, se le ocurrió decir un chiste en su programa de televisión que tuvo por ahí de los 70s. Dijo, todo sube y nada baja y Echeverría viaja y viaja, y pues eso le costó 10 años vetado de la televisión. Hacía muchos otros actores que se atrevían a criticar abiertamente al gobierno del PRI. Solamente teniendo un peso superior, siendo una institución, se te permitía hacer una crítica. Y uno de ellos fue Cantinflas. En sus múltiples películas atacó indirectamente al gobierno y varias de ellas lo mencionó. Entonces, pues es lo que tenemos, chicos. Es lo que tenemos, chicos. Tenemos nosotros esa noción, tenemos esa idea. Y bueno, otro movimiento que también es importante, es el más importante del siglo XX, porque no solamente surgió en México, sino en todo el mundo en el mismo año. Los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles surgieron como consecuencia, pues técnicamente de esto. Bueno, chicos, técnicamente esto sería todo. Ya nada más me queda nombrar lista. Vamos a dejar de producir. Técnicamente ya nada más nos queda nombrar lista. Bien.